Mi cuñado quiso la mitad de mis rentas. Y no había puesto ni un ladrillo. Cuando mi papá murió, dejó todo preparado para evitar precisamente el problema que años después terminaría separándonos a mi hermana y a mí. Su nombre era Francisco. Antes de morir, dividió sus bienes de una manera muy sencilla. Ana y yo recibiríamos un terreno cada una. Los dos tenían exactamente la misma superficie, estaban uno al lado del otro y quedaron perfectamente registrados. Mi papá siempre decía que no quería que una herencia terminara convirtiéndose en una pelea familiar. Prefiero que cada una tenga lo suyo y que nunca tengan que pelear por unos metros de tierra, nos repetía. Las dos prometimos respetar su decisión. Yo me tomé muy en serio aquella promesa. Después de terminar los trámites de la sucesión, empecé a pensar qué podía hacer con mi terreno. No tenía una fortuna ahorrada, pero llevaba años queriendo invertir en algo que me diera estabilidad. Hice cuentas durante semanas. Finalmente decidí construir 4 pequeños departamentos para rentarlos. No eran lujosos. Eran sencillos, funcionales y estaban ubicados en una zona donde siempre había personas buscando vivienda. El problema fue que construirlos me costó muchísimo más de lo que había imaginado. Tuve que pedir un préstamo y comprometerme con cuotas que durante meses me quitaron el sueño. Salía de mi trabajo y muchas tardes me iba directamente a la obra. Había días en que los trabajadores no aparecían. Otros en que faltaban materiales. El precio del cemento subía. Una semana se dañaba una tubería y la siguiente aparecía otro gasto que no tenía contemplado. Más de una vez pensé en detener todo. Pero ya había llegado demasiado lejos. Mientras yo estaba metida en cemento, ladrillos y deudas, Ana simplemente guardó sus escrituras en un cajón. Nunca me dijo que quisiera construir. Tampoco habló de vender. Cuando le preguntaba qué pensaba hacer con su terreno, siempre respondía lo mismo. Algún día veré. Ahora no tengo dinero ni tiempo para meterme en una construcción. Yo respetaba su decisión. Cada quien podía hacer con su patrimonio lo que quisiera. Pero había algo que sí me preocupaba. El terreno estaba completamente abandonado. Ana vivía a unas 6 horas de distancia y casi nunca iba. Le decía que, al menos, debía mandar a limpiar la maleza de vez en cuando. No puedo estar viajando cada fin de semana, Nancy. Además, no tengo dinero para pagarle a alguien. Entonces déjame buscar a alguien barato. Tú después me pagas. Más adelante lo hago. Siempre era más adelante. Pasaron meses. Después años. Yo terminé los 4 departamentos después de casi un año de trabajo. Cuando comenzaron a rentarse, sentí por primera vez que todo aquel sacrificio había valido la pena. Con las rentas fui pagando el préstamo. Todavía debía dinero, pero ya tenía una fuente de ingresos estable. Del otro lado de la división seguía el terreno vacío de Ana. La maleza crecía cada vez más. Los vecinos comenzaron a quejarse. Yo insistía. Ella ignoraba el problema. Así pasaron casi 4 años. Hasta que una tarde llegué a casa y vi algo que me hizo detenerme en seco. Desde la esquina observé ropa tendida entre 2 árboles. Después vi unas láminas. Me acerqué un poco más. Había colchones, ollas, cubetas y hasta un perro amarrado. Alguien estaba viviendo dentro del terreno de Ana. Sentí un vacío en el estómago. Era exactamente lo que llevaba años advirtiéndole. Me acerqué y pregunté quién les había permitido entrar. Un hombre me respondió tranquilamente que varias personas del barrio les habían dicho que aquel terreno estaba abandonado. Según él, nadie aparecía desde hacía años. Le expliqué que tenía dueña. ¿Quién?, preguntó. Mi hermana. El hombre miró hacia los demás. Ninguno parecía preocupado. Pues nunca ha venido. Llamé inmediatamente a Ana. Pensé que se asustaría y viajaría ese mismo día. Pero cuando le conté lo que estaba pasando, me dijo que no podía ir. Tenía trabajo. No tenía dinero para el viaje. Y, según ella, seguramente todo podía solucionarse sin que tuviera que aparecer personalmente.
Yo no podía creerlo. Ana, mientras más tiempo permanezcan ahí, peor será. Nancy, por favor, haz lo que puedas. Aquella frase me dejó helada. El terreno era suyo. El problema era suyo. Pero, de alguna manera, nuevamente había terminado siendo mío. Hice llamadas, busqué orientación y expliqué la situación una y otra vez. Después de horas de trámites, finalmente las autoridades intervinieron. Los ocupantes terminaron saliendo. El terreno quedó vacío otra vez. Esa noche llamé a Ana. Te ayudé esta vez, pero no puedo seguir haciéndome cargo de tu propiedad. Le expliqué que tenía que hacer algo. No necesitaba construir una casa. Solo tenía que demostrar que el terreno tenía dueño. Ana volvió a decir que no tenía dinero. Entonces se me ocurrió una idea. Junto a mis departamentos tenía una pila con 2 lavaderos que mis inquilinos utilizaban para lavar ropa y cobijas. Le propuse construir una igual dentro de su terreno, pegada a la división. Sería barato y, además, habría movimiento constante. Ana aceptó. Me dijo que ella me pagaría después poco a poco. Yo compré los materiales y contraté a un albañil. En pocos días la pila estuvo terminada. Hablé con uno de mis inquilinos, Gabriel, y le expliqué la situación. Le pregunté si podía utilizar aquel lavadero cuando necesitara lavar cosas grandes. Aceptó sin problemas. Durante meses funcionó perfectamente. Había ropa tendida. Personas entrando y saliendo. Movimiento. El terreno ya no parecía abandonado. Pensé que finalmente habíamos encontrado una solución. Pero 6 meses después, Ana apareció acompañada de su esposo. Y cuando vi la expresión de Fernando al mirar los departamentos, entendí que aquella visita no tenía nada que ver con agradecerme lo que había hecho. Tenía otra intención. Y estaba a punto de descubrirla. Ana caminó lentamente por el terreno. Miró la pila. Miró los lavaderos. Después observó la manguera conectada al agua. No dijo gracias. Ni siquiera preguntó cuánto había gastado. Fernando, en cambio, se quedó mirando hacia mis departamentos. Después me miró a mí. «Oh, Nancy, ¿cómo le vamos a hacer?» No entendí. ¿Hacer qué? Señaló hacia los lavaderos. Tenemos que llegar a un acuerdo. ¿O sobre qué? Entonces señaló mis departamentos. Sobre las rentas. Pensé que estaba bromeando. Incluso sonreí. Pero Fernando permaneció completamente serio. ¿Qué tienen que ver las rentas con ustedes? Tus inquilinos utilizan nuestro terreno. Me quedé mirándolo. ¿Perdón? Utilizan el lavadero. Están obteniendo un beneficio de una propiedad que es de Ana. Así que nos corresponde una parte. ¿Una parte de qué? De las rentas. No podía creer lo que estaba escuchando. Le pregunté directamente cuánto consideraba que debía entregarles. Fernando respondió sin siquiera dudar. En la mitad. Sentí que me estaba tomando el pelo. ¿La mitad de las rentas de los 4 departamentos? Sí. ¿Por utilizar un lavadero que yo construí? El lavadero está dentro del terreno de Ana. Ahí estaba el problema. Le expliqué que la pila estaba ahí porque yo había querido ayudar a su esposa. Yo había pagado los materiales. Yo había contratado al albañil. Yo había pagado la mano de obra. Incluso el agua utilizada salía de mi instalación. Fernando no parecía interesado. Eso no cambia el hecho de que está dentro de la propiedad de Ana. Entonces le pregunté algo muy sencillo. ¿Cuánto dinero pusieron ustedes para construirla? Silencio. ¿Cuánto pusiste tú? No respondió. ¿Cuánto puso Ana? Mi hermana bajó la mirada. Yo continué. ¿Quién contrató al albañil? Nadie respondió. ¿Quién pagó los materiales? Silencio. ¿Quién paga el agua? Finalmente les dije. Yo. Fernando cruzó los brazos.
pero el terreno es de Ana. Y los departamentos son míos. Pero tus inquilinos están utilizando algo que está dentro de su propiedad. Entonces lo retiro. La expresión de Fernando cambió. No hace falta llegar a eso. Y sí hace falta. Le dije que si el lavadero era el motivo de su reclamo, podía desaparecer ese mismo día. Y así lo hice. Pero antes de tomar esa decisión, miré a Ana. ¿Tú realmente estás de acuerdo con lo que está diciendo Fernando? Tardó varios segundos. Finalmente respondió. Y creo que deberíamos encontrar una manera de compartir algo. Después de todo, el lavadero está en mi terreno. Aquella respuesta me dolió más de lo que esperaba. Le recordé todo. La invasión. Las llamadas. Los trámites. Las horas que había perdido. El dinero que había gastado. La construcción de la pila. La autorización que ella misma me había dado. Cuando invadieron tu terreno, tú no pudiste venir. Ana no respondió. Cuando te dije que había que hacer algo, dijiste que no tenías dinero. Seguía callada. Cuando te propuse construir la pila, aceptaste. Fernando intervino. Eso ya pasó. Lo miré. Precisamente. Pasó porque yo me hice cargo de cosas que te correspondían a ti. Él insistió. Ahora estamos hablando del presente. No. Estamos hablando de por qué existe esa pila. Entonces le dije algo que cambió completamente la conversación. Y si el problema es que mis inquilinos la utilizan, mañana mismo la retiro. Fernando frunció el ceño. No es necesario. Y sí lo es. Podemos llegar a un acuerdo. No. Le expliqué que no iba a entregarles dinero de un negocio que había construido con mis ahorros, mi préstamo, mi trabajo y años de esfuerzo. Entonces Fernando cometió otro error. Empezó a hablar de nuestra propiedad. Lo interrumpí. Y no es tu propiedad. Soy el esposo de Ana. Y eso no te convierte en dueño de la herencia de mi papá. Le recordé que las escrituras estaban a nombre de Ana. Mi papá, Francisco, había sido muy claro. Cada hija había recibido exactamente lo suyo. No existía ningún derecho de Fernando sobre mis departamentos. La conversación terminó sin acuerdo. Pero antes de irse, Fernando me lanzó una última mirada. No parecía dispuesto a dejarlo ahí. Yo tampoco sabía que estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría completamente la situación. Retiré la pila. Desconecté el agua. Le pedí a Gabriel que no volviera a cruzar la división. Y pensé que finalmente se había terminado el problema. Me equivoqué. Después de retirar la pila, sentí que por fin podía olvidarme del terreno de Ana. Ya no había lavaderos. No había agua compartida. No había inquilinos cruzando la división. Todo estaba exactamente como antes. Yo había perdido dinero retirando una instalación que había construido con la intención de ayudar, pero prefería eso antes que seguir escuchando reclamaciones absurdas. Pasaron algunos días. Luego algunas semanas. Una mañana había varias personas observando el terreno desde la calle. No les presté demasiada atención. Al día siguiente regresaron. Después aparecieron con bolsas. Finalmente comenzaron a dejar colchones, tablas y láminas. Los vecinos empezaron a preguntarme si iba a avisarle a Ana. Esta vez respondí siempre lo mismo. El terreno no es mío. Yo ya había hecho demasiado. Así que no llamé. No fui. No hice trámites. No intervine. Pasaron los días. La gente comenzó a instalarse. Construyeron una pequeña estructura. Cada vez había más cosas dentro. Yo veía todo desde mi propiedad, pero no cruzaba la división. Había aprendido la lección. 2 meses después, una camioneta se estacionó frente a mis departamentos. Era Ana. Con ella venía Fernando. Y detrás de ellos bajaron 2 abogados. Fernando caminó hacia mí con una sonrisa. Nancy,
Ahora sí vamos a arreglar esto. Lo miré. ¿Qué cosa? Nuestros abogados revisaron todo. Uno de ellos abrió una carpeta. Fernando continuó. Vas a tener que compensarnos por el tiempo que tus inquilinos utilizaron nuestra propiedad. Respiré profundamente. No tenía sentido seguir discutiendo. Bien. Vamos a revisar el terreno. Los llevé hasta la división. Fernando caminaba detrás de mí con una seguridad que me llamó la atención. Seguramente esperaba encontrar a mis inquilinos usando nuevamente el espacio. Pero cuando llegamos, la expresión de los abogados cambió. La pila ya no estaba. Las tuberías habían desaparecido. No había ninguna conexión de agua. Mis inquilinos no tenían nada del otro lado. Fernando se quedó mirando. ¿Dónde está? La retiré. Uno de los abogados preguntó. ¿Y esas cosas? Señaló las tablas y las láminas. No son mías. ¿De quién son? No lo sé. Entonces, como si hubiera estado esperando esa pregunta, le expliqué toda la situación. Les conté sobre la primera invasión. Les expliqué que había sido yo quien había ayudado a Ana a recuperar su terreno. Les conté que construí la pila con su autorización. Les dije que Fernando después exigió la mitad de las rentas. Y finalmente expliqué que, cuando retiré todo, el terreno volvió a quedar vacío. Fue entonces cuando aparecieron los ocupantes. Uno de ellos salió de la construcción improvisada. Nunca lo había visto. Después salió una mujer. Detrás de ella aparecieron dos niños. Los abogados intercambiaron miradas. Uno de ellos le preguntó a Fernando. ¿Usted conoce a estas personas? No. Entonces tenemos un problema mucho más serio. Fernando dejó de sonreír. El abogado le explicó que ya no estaban hablando de una supuesta compensación por un lavadero. Ahora tenían una ocupación de propiedad privada. Y, por la cantidad de tiempo que llevaban ahí y la construcción que habían comenzado, la situación podía complicarse. Fernando empezó a llamar por teléfono. Ana estaba pálida. Yo permanecí completamente al margen. No iba a repetir lo que había hecho años atrás. Esta vez no era mi terreno. No era mi problema. Llegaron las autoridades. Los ocupantes aseguraron que no tenían otro lugar donde vivir. Había menores. Y una mujer embarazada. Por eso no podían simplemente sacarlos por la fuerza en ese momento. La situación se volvió todavía más complicada. Los ocupantes dijeron que podían marcharse, pero querían dinero para trasladarse y conseguir otro sitio. Fernando comenzó a discutir con los abogados. Finalmente tuvo que tomar una decisión. Pagar. Lo observé desde mi propiedad. Durante meses había exigido que yo le entregara dinero. Había querido quedarse con parte de las rentas de mis departamentos. Y ahora era él quien tenía que sacar dinero de su bolsillo para recuperar un terreno que había dejado abandonado durante años. No sentí satisfacción. Solo pensé que todo aquello se podía haber evitado. Cuando finalmente llegaron a un acuerdo y los ocupantes aceptaron marcharse, Fernando quedó completamente agotado. Los abogados recogieron sus documentos. Ana ni siquiera me miraba. Y yo pensé que, después de todo aquello, finalmente comprenderían por qué había insistido tanto durante años. Pero todavía quedaba una última consecuencia. Y esa fue la que más me dolió. Después de que los ocupantes abandonaron el terreno, pensé que Ana finalmente entendería todo. Pero nuestra relación ya había cambiado. No volvimos a hablar como antes. Ya no había confianza. Ya no podía contarle algo sin preguntarme si detrás de sus palabras habría una discusión sobre dinero. Y eso me dolía porque era mi hermana. Habíamos crecido juntas. Nuestro papá había intentado precisamente evitar que termináramos así. Pero al final no fueron los terrenos los que destruyeron nuestra relación. Fue la manera en que empezamos a verlos. Ana nunca tuvo interés real en su propiedad mientras estaba abandonada. Durante años no limpió el terreno. No construyó. No cercó.
No fue a revisarlo. Cuando apareció una invasión, yo fui quien hizo las llamadas y resolvió el problema. Cuando le propuse una solución barata, aceptó que yo la organizara. Pero cuando mis departamentos empezaron a generar dinero, de repente aquel mismo terreno se volvió importante. Fernando empezó a hacer cuentas. Y entonces apareció la exigencia. La mitad de mis rentas. No una pequeña compensación. No el costo del lavadero. La mitad. Por algo que yo había construido dentro de mi propiedad. Al final, la ironía fue que cuando retiré todo lo que supuestamente les molestaba, el verdadero problema apareció de nuevo. El terreno volvió a ser abandonado. Y volvió a ser ocupado. Esta vez yo no intervine. Fernando tuvo que enfrentarse personalmente a aquello que durante años había considerado un problema menor. Cuando todo terminó, tomé una decisión definitiva. Nunca volvería a intervenir en asuntos relacionados con ese terreno. Si Ana quería limpiarlo, que lo limpiara. Si quería construir, que construyera. Si quería venderlo, que tomara su decisión. Y si algún día volvía a ser invadido, ya no sería yo quien hiciera llamadas para recuperarlo. No porque quisiera verla sufrir, sino porque finalmente entendí que ayudarla me había colocado en una posición imposible. Mientras yo resolvía sus problemas, nadie decía nada. Pero cuando mi esfuerzo empezó a generar dinero, ese mismo esfuerzo se convirtió en algo que ellos creían tener derecho a reclamar. Una tarde estaba sentada frente a mis departamentos cuando pensé en mi papá. Recordé una de las cosas que más repetía cuando todavía estaba vivo. No quería que el dinero destruyera nuestra relación. Y, de cierta manera, tenía razón. Solo que no fueron los terrenos los que nos separaron. Fue lo que cada una decidió hacer con ellos. Yo elegí invertir. Trabajé. Me endeudé. Construí. Ana eligió esperar. También estaba en su derecho. Lo que nunca estuvo bien fue intentar cobrar una parte del resultado de algo que no había ayudado a construir. Hoy sigo administrando mis 4 departamentos. Todavía termino de pagar algunas deudas. Sigo trabajando. Y cada vez que veo a mis inquilinos entrar y salir, recuerdo todo lo que me costó levantar ese lugar. También recuerdo aquella pila. La que construí para ayudar a mi hermana. La misma que terminó convirtiéndose en el motivo de una pelea absurda. La retiré y nunca volví a colocarla. Gabriel encontró otra forma de lavar sus cosas. Ana tuvo que hacerse cargo finalmente de su terreno. Y Fernando aprendió, de la manera más cara, que una propiedad abandonada no se protege sola. No sé si algún día volveremos a ser las hermanas que éramos antes. Tal vez sí. Tal vez no. Pero hay algo que tengo completamente claro. No soy responsable de mantener, proteger ni hacer rentable la propiedad de otra persona. Y mucho menos tengo que entregar la mitad de lo que construí con años de esfuerzo solo porque alguien decidió aparecer cuando el dinero empezó a llegar. Durante mucho tiempo me pregunté si había sido demasiado dura. Hoy ya no. Ayudar a mi hermana una vez fue un acto de cariño. Hacerlo durante años, incluso cuando ella no se hacía responsable de su propio patrimonio, fue un error. Y permitir que después intentaran convertir esa ayuda en una deuda habría sido un error todavía mayor. Por eso, si alguien me pregunta si soy la mala por haberme negado a compartir las rentas de mis departamentos, mi respuesta es sencilla. No. Los terrenos fueron de Ana. Los departamentos fueron míos. Y las consecuencias de haber abandonado su propiedad también fueron de ella. Yo ya había hecho más de lo que me correspondía. Esta vez decidí cuidar lo que era mío. Y dejar que cada quien se hiciera responsable de lo suyo.